vos tenés desde el gobierno nacional y del gobierno unas ciertas coincidencias que hacen, por un lado, a defender una posición con los industriales. Hoy, por arte de magia, o por arte de los negocios, Techín lo tenés junto al gobierno nacional, cuando era prácticamente el eje del mal. No, a mí no me asombraría que el sector de Clarín en poco tiempo también tenga una voltereta y esté medio alineado con el gobierno nacional. Y vos tenés los sectores de trabajadores que tienen que responder al reclamo de su base planteando el aumento salarial. Cuando salen de haber votado en masa, digamos, el 54% tiene que haber sido muchos trabajadores, salen de haber votado. Entonces, primero hay que analicemos eso. ¿Por qué está la lucha salarial? Porque es una necesidad. Es una necesidad por la desvalorización que ha tenido el salario motivado por la inflación. Ese es un punto que la presidenta no reconoce. La presidenta parece que la inflación no existiese. Entonces quieren ir a un tope salarial porque eso, no sé, mejoraría el consumo. El consumo en general se mantiene si hay plata para gastar. Si no hay plata para gastar, el consumo se viene a pique. Por lo tanto, sin aumento salarial, este proyecto, digamos, que intenta la presidenta que el consumo se mantenga, me parece que va a fracasar. Pues tienen razón los trabajadores, de todos los sectores se han expresado en contra de los techos para las paritarias. Bueno, nos fuimos del problema de la Junta de Clasificación, pasamos al tema salarial, que es un tema, digamos, si queremos hablar de la cuestión nacional, tenemos que hablar de eso. Podemos agregar tarifazo y todo lo que se viene, me parece que vamos a un verano complicado. Y los maestros vamos a estar también. En el verano vamos a estar, porque en febrero es el problema de siempre. En cuanto a este conflicto, es muy importante que haya una expresión nacional de la CTA apoyando esto. Lamentablemente la UTE no está en condiciones de unir ni siquiera todo lo que se opone a Macri en la ciudad, digamos. Ellos circunscriben siempre la oposición al macrismo, no pueden, tienen prohibido hablar del gobierno nacional, pero ni siquiera pueden unir ni siquiera todo lo que se opone a Macri, porque bueno, ahí en ese caso tendrían que unirse con la CTA de Capital, digamos, la CTA de Micheli, que ellos han roto. Por lo tanto es un problema para ellos impulsar la lucha a fondo por esto. De hecho estamos viendo mañana, digamos, ellos están garantizando, la UTE misma, la entrada de los legisladores tranquilamente, están tratando de que esto se resuelva con un acto antimacrista, pero con la aprobación de alguno de estos proyectos. Darío, ¿querés agregar algo más? No. A mí me parece que lo que hay que tener en cuenta de lo que dice Inés es centralmente cómo la CETERA ha ido desde posiciones, digamos, relativamente independientes a ser cómplice directo de la política educativa nacional. Este año lo vimos claramente con el conflicto de Santa Cruz, ¿no? Donde tuvimos que apoyarlos a pulmón y la CTA no fue capaz ni siquiera de vender un bono contribución para el fondo de huelga. Fue lamentable. El conflicto de Santa Cruz, el conflicto de Tierra del Fuego, todos los conflictos, el conflicto de Entre Ríos, todos los conflictos que no eran gobernadores, digamos, disidentes, entre comillas, ¿no? Porque Fabiana Ríos, por ejemplo, tampoco era un gobernador, y todos aquellos que apuntaban al meollo de la política del gobierno nacional, esos eran boicoteados por la nación. Aislados. Es un problema de los maestros. En consecuencia vos tenés un problema. Tenés un problema en la cabeza de la CETERA. Va a influir también en Capital Federal. Claro. Todo lo único que les recuerdo, una vez hizo un paro nacional porque se empujó a la compañera Estela Maldonado acá a la vuelta frente a la jefatura. Sí. No
sé si se cayó, puede ser que se haya caído. Al día siguiente hicimos paro nacional. Absolutamente justo, absolutamente correcto, porque nadie puede reprimir a un trabajador porque está reclamando. Pero vayamos al año pasado, vayamos al conflicto de Santa Cruz. Fueron apaleados los compañeros docentes de Santa Cruz en Río Turbio y los compañeros estatales de Santa Cruz. Y la cestera ni se mueve. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no se mueve? Y por su compromiso que ha tomado con el gobierno. ¿Quién es la cabeza de ese compromiso? Es Hugo Yaqui, que es el secretario puesto a dedo por el ministro de Trabajo Tomás. Entonces vos tenés, como en muchos lados, tenés una terna, digamos, una santísima trinidad que es el poder real, o sea, el gobierno, el sindicato, el Ministerio de Trabajo, que de alguna manera te condicionan la lucha, te la reprimen, y también hay que ver lo de Santa Cruz en ese sentido, como se ha terciarizado la represión, que una patota de la UOCRA haya apaleado a los compañeros trabajadores estatales. Y después vos ves allá no me acuerdo, en Davos era, de Davos, la reunión de Davos, con el G20 tenés una foto donde está Cristina Kirchner, tenés Gerardo Martínez, que está denunciado por haber sido servicio del 601, y a quien tenés al lado, a Hugo Yaqui. Esa foto te ilumina, digamos, esa santísima trinidad que estamos hablando, entre el poder real y los sindicatos cómplices.